que regresamos con el programa. Como le dijimos, estamos incorporando a la doctora Cristina Belinotti. Para nosotros siempre es un placer y un honor darle la bienvenida, doctora. Qué bueno tenerla acá en el programa. Gracias, un placer. Y tenemos también a Tony Lima de SAID. SAID es una organización precisamente que se dedica a promover los derechos de la comunidad LGBT. Una de las cosas que estamos descubriendo es a través de todos estos programas es lo mucho que desconocemos de la sexualidad, no solamente nosotros, sino aún los profesionales en el tema. Hablaba con la doctora hace solamente unos días de este tema y me decía, hay muchísimas cosas que no sabemos cuál va a ser el resultado final de ellas, porque están empezando a emerger en una sociedad que ha tenido restringido el tema sexual durante muchísimos años. Ahora se destapa y todo empieza a ser normal mucho más rápido de lo que cualquier persona se imaginaba. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Qué le pareció el segmento anterior? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos aprender? Me pareció muy revelador, sobre todo las declaraciones de Jessica con su libro, realmente inspirador. Y lo que yo puedo decir es que esto ya no es más un estigma, esto ya no es más una enfermedad, es una condición que la Organización Mundial de la Salud y la Biblia de los psiquiatras y los psicólogos, el DSM en su 5ª edición, ha determinado así. Afortunadamente, es así porque el padecimiento de la gente transexual y el índice de suicidios es muy grande, podemos decir cuáles son las causas, porque la gente de pronto podría pensar cuáles son las causas. En el transgénero hay una incongruencia entre el sexo biológico que le dio la naturaleza y el sexo expresado, el género expresado. Vale decir, nace mujer, quiere ser varón o viceversa, se expresa como tal. Entonces, estas tienen diversas causas. Puede ser porque tú sabes que hombre y mujer tienen cerebros distintos. Cuéntame ahora. Exacto. La mujer tiene el área límbica de las emociones mucho más desarrollada, el área de la corteza para algunas planificaciones, el hombre es mejor en otras cosas. Por ejemplo, el área del habla en la mujer está más desarrollada. Ahora bien, en el proceso del embarazo, ¿no?, ocurre que, si bien se manifiesta un sexo biológico genital, por ejemplo, masculino, puede estar desarrollándose por algunas alteraciones hormonales un cerebro femenino. Wow. Y entonces cuando nace, ahí está la gran incongruencia. No encontramos esta unión entre el cuerpo y el cerebro. Y esto es tan real, tan sentido y tan vivido, que realmente debemos ayudar a que esta gente se sienta mucho mejor dentro de la sociedad. De 100.000 hombres, 3 lo van a padecer, son mucho más los hombres, y de 100.000 mujeres, una sola. Vale decir que esto es algo que necesita la absoluta atención de la sociedad en general. Por otro lado, estamos viviendo acá en Occidente sociedades y culturas abrahámicas, es decir, que están en contra y que condenan este tipo de cosas por motivos religiosos. Sin embargo, en las culturas del Pacífico, prácticamente en las islas de Samoa, los adultos afeminados o los adultos transgénero son celebrados, tienen una posición de privilegio. Margaret Mead, una gran antropóloga, en 1950, 1960 descubrió en la misma isla de Samoa estos niños afeminados que eran cuidados por toda la sociedad. Por otro lado, la naturaleza nos muestra, por ejemplo, especies de peces que se transforman hembras en machos cuando la necesidad del ambiente lo requiere. El pez payaso que dio origen a Nemo, el pez halcón del Japón. Vale decir que esto está en el corazón de la naturaleza. Estas disonancias y estas posibilidades de transformar el propio sexo. Creo que tenemos que ser muy respetuosos con esto y hacer un diagnóstico diferencial, porque tengo que decirte que hay enfermedades psiquiátricas que pueden llegar a tener algún tipo de, digamos, alucinación en el sentido soy hombre, pero en realidad es momentáneo. Y también en los niños, cuando se manifiesta a los 4 o 5 años, escucharlos, ¿no?, pero también esperar un tiempito de evolución, porque puede pasar. Es decir, que tenemos que ser precavidos. Una de las cosas que hablamos, y magnífica disertación, uno siempre se encanta escuchándola, ¿no? Una de las cosas que hablábamos en el segundo segmento es quién está hablando por estos niños que están en estas escuelas ahora. ¿Quién está protegiendo a todos estos niños que son víctimas de abuso, de cualquier cantidad de abusos emocionales, físicos, de cualquier cantidad? ¿Qué están ustedes haciendo
Bueno, nosotros nos encargamos de la comunidad en general. Okay. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en el condado de Miami-Dade, vamos a decir, pero también existe a nivel estatal y a nivel federal, es que no hay protecciones para las personas que sean transgénero. Y quería ofrecer un poquito, estaban enseñando imágenes cuando hablaba la doctora, muy bellamente que habló, pero estaban enseñando imágenes de lo que es un travesti, ¿no? Una persona que lo hace por el entretenimiento, una persona que durante el día es hombre y de noche se viste de mujer para ganar dinero, como hace Maritini. Y no tiene que ser homosexual necesariamente. No, ser una persona Es lo transgénero. que se le llama drag queen aquí también. Exacto. Una cosa no tiene que ver con la otra para nada. Y quería decir esa distinción porque estamos hablando de la comunidad transgénero, que no son estas personas que están en un escenario necesariamente. Claro. La historia de Vina es una historia bonita, pero no diría que es la historia que se oye en general. Cuando estamos hablando de la comunidad transgénero, son personas que nacen sintiéndose que son del otro género del que nacieron, ¿no? Y estas personas nunca están en un escenario. Son las personas que son discriminadas más que ningún otro grupo. Son las personas que son agredidas diariamente. No sé si se acuerda de hace unos meses atrás en Fort Myers, que no es tan lejos de acá, que una mujer transgénero la encontraron quemada en un basurero. ¿Por qué los hombres hacen esto? Porque los hombres primero tienen temor ante el homosexual. O sea, es un temor y ese temor se expresa ridiculizándolo, agrediéndolo, pero en otras ocasiones ante el transgénero lo agrede de una manera muy brutal. ¿Por qué? Eso se llama transfobia y está dentro de la condición humana, dentro del proceso de lo que es la discriminación. Discriminamos porque muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, nuestro cerebro nos indicaba discriminar el peligro, el animal que era que nos podía atacar, claro, y aquel que no. Entonces esto está dentro de la condición humana. Discriminamos también por vergüenza social absurda que no tiene ningún sentido en este caso. Digo de que en muchas ocasiones, por miedo a que básicamente nos identificamos con esa persona de una manera que tememos de que esa identificación tenga también una connotación sexual, que pero muchos hombres. Supuesto, sí, o sea, que la homofobia nada más que es un mecanismo de defensa ante una persona que nosotros nos sentimos identificados sexualmente con ella. ¿Puede ser por ahí? No, puede ser también que nos confronta con nuestras propias inclinaciones homosexuales. Y entonces tenemos miedo de expresarlo, tenemos miedo que nos ataque, ¿no es cierto? No nos olvidemos que hay un momento durante la gestación que no somos ni varones ni mujeres. Y entonces la, bisexualidad está en el corazón de lo humano. Que por razones culturales, biológicas, fisiológicas nos determinamos en varones o mujeres, bueno, eso es otra cuestión. Pero la transfobia surge justamente por esta necesidad y por este miedo de decir, bueno, voy a alejar aquello, no sea cosa que me agarre a mí. Que yo quería decir, para mí, como el director ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos más grande en el sur de la Florida, que se enfoca en la comunidad LGBT, yo no pretendo poder entender qué es lo que siente una persona que sea transgénero. Pero sí sé que como nosotros somos humanos. No que no lo pueda entender, pero no es mi trabajo entenderlo. Lo que entiendo es que son seres humanos, necesitan las mismas protecciones y las mismas libertades que tenemos todos, y en eso es lo que me estoy enfocando yo, ¿no? ¿Cuánto hemos adelantado en ese tema? Estamos adelantando, pero te digo que en el condado de Miami-Dade hasta la comunidad LGB es la que está protegida hace 18 años. Homosexuales y bisexuales. Y bisexuales, pero la comunidad transgénero, que es el T de la LGBT, eso no están protegidos. En el condado de Miami-Dade ¿Pueden botar del trabajo? Los pueden botar del trabajo, pueden perder sus casas, les pueden rechazar un servicio, no tienen ningún tipo de protección. Así que, y no solamente es la comunidad transgénero, vamos a decir, una mujer que sea lesbiana, que le gusta vestirse o se siente que se tiene que vestir más masculino, una persona que no conforme a un género, también puede ser discriminada. Es un problema grandísimo. Y cuando en lo que se refiere a los niños igual, tenemos, como dijo Jessica anteriormente, organizaciones como Safe Schools South Florida, como Project Yes, mi organización también, que queremos educar, queremos que la comunidad entienda. En las escuelas, hablar con los padres, hablar con los maestros. Para un padre, ahora que encuentra un niño transgénero, que dice, y además, eso se ve en nuestras muchas sociedades, ¿no? Sí. Al niño, o sea, básicamente se le trata de imponer el sexo. ¿Cómo debe manejar un padre ahora que esté viendo este programa, que se dé cuenta que su hijo de 6, 7 o su hija de 6 o 7 años no es un tomboy, es básicamente una persona que puede llegar a ser transgénero? O que el niño de 6 o 7 años que muestra inclinaciones homosexuales lo está haciendo porque realmente es un homosexual y no hay que tapar el sol con un dedo. ¿Cómo maneja
los padres que no están acostumbrados a esto, ¿cómo se maneja? Bueno, doctora? en pedagogía familiar nos hemos ido de un extremo a otro. Es decir, desde prohibirlo, condenarlo, finalmente el niño a aplaudirlo y hacer cosas como, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años. Yo fui a hablar a un programa respecto de este caso. Una niñita de 5 años que se expresa como varón. Es decir, su género expresado es el de un varón. Y los padres inmediatamente lo aceptaron, la llevaron, le cambiaron la ropa, todo. Yo creo que hay que esperar un poquito, porque muchas veces existe también en esta especie de bisexualidad humana, en los primeros años, esta especie de no sé qué soy, y la búsqueda del propio sexo. ¿Cuándo uno puede identificar? ¿Cuándo o sea, la persona identifica con el sexo? ¿En la pubertad? Yo creo que hay que esperarse el proceso de la pubertad y hablarle de esto y de ninguna manera estigmatizarlo. Tenemos que salir de la sociedad del etiquetaje. El etiquetaje nos está deshumanizando, nos está haciendo involucionar, y lejos de solucionar esto y de ayudar, recordemos que ayudar al prójimo, ayudar al próximo quiere decir, ¿no? Que es humano como nosotros. Tenemos que hacerlo como sociedad y los padres tienen que estar atentos, no penalizarlo al niño, pero tampoco permitirle hasta que tenga cierta edad. Esto es un proceso que si su cerebro, siendo un varón, es femenino y tiene que pasar a ser transgénero, realmente eso solo va a ir decantándose y ahí sí tomaremos las acciones necesarias, siempre acompañar al hijo, pero no apresurarnos. Claro. La comprensión, ¿no? La comprensión es muy importante. Y en lo que se refiere a educar la comunidad en general, es lo mismo. Es enseñarle a la comunidad que todos somos... ¿Hay más tolerancia? Yo creo que ahora sí, en estos momentos hay más tolerancia, pero como te digo, en el condado de Miami-Dade no hay protecciones en estos momentos. Espero que para finales del año hayan protecciones, es algo que nosotros estamos trabajando en estos momentos, pero también a nivel estatal y a nivel federal no existen protecciones en muchos lugares. Y el problema es que todos somos humanos, todos merecemos las mismas libertades, los mismos derechos y es lo más importante, diría yo. Bueno, doctora, cierra usted el programa. Tiene 30 segundos. Este segmento, tiene usted 30 segundos. Ciérralo, a ver. Bueno, en realidad todo esto te felicito porque este es un programa esclarecedor absolutamente y todo lo que estamos haciendo lo hacemos por el futuro y por la salud de nuestros hijos, que es lo que no tiene que interesar, más allá de nuestros prejuicios, más allá de todas estas cosas centrales religiosas que tenemos. Hay que dejar de lado. Yo no tengo nada que decir ya. Como decimos los americanos. Amén. Exactamente, ya, doctora, me ha dejado sin palabras. Y eso no es fácil conmigo. Muchas gracias. Vamos a publicidad cuando